Te adoramos, Jesús. Hermoso, precioso, amado. Maravilloso Jesús. Precioso eres, Señor. Gracias, Jesús. Den un aplauso al Rey. Gloria a Dios. Y a su nombre. Y a su pueblo. Tome asiento. ¿Cuántos sienten su presencia? ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios se está moviendo en esta noche? Amén. Que Dios los bendiga. Saludamos a los que nos miran por internet. Todos los fines de semana estamos saliendo en vivo. Y queremos compartir en esta noche una palabra. ¿Cuántos quieren recibir una palabra? ¿Sabe qué hermoso es que Dios nos hable? ¿A cuánto le gusta que Dios le hable? A uno, dos. ¿A cuánto le gusta que Dios le hable? Amén. Gloria a Jesús. Vamos a mirar la Biblia, Primera de Samuel, capítulo 13 en esta noche. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1 al 7. Amén. ¿Lo tiene? Primera de Samuel, capítulo 3. Vamos a compartir la palabra del Señor. Dice la palabra: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había ¿qué? Que no había visión ni palabra con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, había perdido ¿qué cosa? ¿Qué había perdido Elí? La vista. La visión. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. ¿Qué estaba en el templo que había? ¿Qué era el arca de Dios? Diga conmigo: la presencia de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, Elí era el sacerdote: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Palabra de Dios. Den un aplauso a la palabra del Señor. ¿Qué palabra? Amén. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Hermanos, quiero en esta noche tocar un punto importante. Toda la vida se desarrolla. Amén. No es, nada es casualidad. Muchos creen que el que tiene un gran talento fue de un día para otro. Ya nació con eso. Podemos nacer con un talento, pero para tener un gran talento tenemos que desarrollarlo, tenemos que trabajarlo, tenemos que ejercitarlo. Amén. Todo lo que Dios nos ha dado a nuestra vida lo tenemos que desarrollar. Todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos lo tenemos que hacer crecer, multiplicar. Así le dijo Jesús por la parábola de los talentos. Aquí vemos, justo el pastor Jesús hablaba de esto, la vida de Samuel, un profeta del Señor, un hombre que desde joven su mamá no podía tener hijo y clamó a Jehová, y Dios le dio un hijo y le puso por nombre Samuel. Pero así como Dios se lo dio, ella también se lo devolvió. Y desde niño ella hizo una promesa que cuando él ya no tomara el pecho, ella lo iba a entregar al templo para que él sea siervo de Jehová. ¿Cuántas mamás le han entregado a sus hijos para que sean siervos de Jehová? Una. ¿Cuántas mamás le han dado a Jehová a sus hijos
para que sean sus siervos. Bendito sea Dios. Lo más hermoso que su hijo puede ser es un siervo de Dios. Amén. Para eso Dios nos eligió y nos escogió con ese propósito. Y aquí vemos a Samuel, que tenía que empezar a crecer y a conocer a su Dios. Él dice que ministraba las cosas de Dios, pero no le conocía. Estaba en el templo de Dios, iba al templo de Dios, estaba continuamente en el templo, pero no conocía al Dios del templo. Así pasó con Job. Él decía, de oída te había oído, pero ahora te conozco, ahora mis ojos te ven. A veces hablamos de un Dios que no conocemos, que no hemos tenido un encuentro personal, que no hemos buscado, porque el que busca halla y el que busca encuentra. Buscadme y viviréis, dice la palabra. El que lo busca lo va a encontrar, pero hay que buscarlo de todo corazón, con pasión, con hambre, con deseo de encontrarlo. Amén. ¿Cuánto quieren encontrarse con Dios? Entonces él no lo conocía, ni conocía la voz de Jehová, ni la palabra de Dios le había sido revelada. Y él escuchaba que Dios lo estaba llamando, pero no sabía que era la voz de Dios. Fue al sacerdote y dijo, tú me estás llamando, yo no te estoy llamando. Porque él no entendía que era Dios el que lo estaba llamando. No sabía discernir la voz de Dios y la voz de los hombres. Por eso no es importante si algún hombre te dice, vení, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Lo más importante es que Dios te llame. Porque cuando Dios te llama, Él te respalda. Y con Dios haremos proeza, dice la palabra ayer. Amén, con Dios haremos proeza. Por eso no importa quién esté contigo o quién no esté. Lo importante es que Dios esté contigo. El Señor le dijo a Josué, yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo. Porque yo voy contigo, dice el Señor. Amén. Así como cuando usted pisa en algún lugar, dice, esto va a ser mío en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Póngale el pie en el nombre de Jesús. Échale una salivada en el nombre de Jesús. Claro, como hizo Jesús cuando le puso barro en el ojo del ciego. Algunos religiosos me dijeron, ¿qué hizo el pastor? ¿Qué dirían de Jesús cuando escupió y hizo barro y le puso en el ojo? Hermanos, todo en la vida se desarrolla. Necesitamos practicar, necesitamos trabajar, necesitamos desarrollar lo que Dios nos ha dado. Hermanos, la Biblia enseña en Corintios 12 que hay dones. ¿Cuántos quieren dones? Nadie. Nadie quiere los dones del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Me lo agarro todo para mí, dice el pastor Ojeda. El que anhela obispado, buena cosa desea. El que quiere los dones tiene que desearlo, anhelarlo y pedirlo. Porque al que pide, recibe, y el que pide se le dará. ¿Cuántos quieren tener un don de milagro, de sanidad? Porque algunos parece que me miran, no saben lo que son los dones. No ha leído la Biblia. Dones de milagro, de sanidad, de poder, de profecías. Amén. Samuel era un profeta, tenía el don de profeta. Un don que Dios le había dado. Pero sabe, en ese momento él todavía no lo había desarrollado. Porque todavía no escuchaba la voz de Dios. ¿Cuándo empezó a desarrollar su don de profeta? Cuando empezó a escuchar la voz de Dios. Porque la Biblia dice, lo que tengo te doy. Y uno, para escuchar la voz de Dios, tiene que estar en los secretos con Dios. ¿Cuántos están en los secretos con Dios? ¿A cuánto le gustaría estar en los secretos con Dios? Mientras otros van a la playa, mientras otros van a estar en los cines, en otros lugares, en los bares, uno está en su habitación en los secretos con Dios. Está pagando el precio. Pero un día va a manifestar todo lo que Dios le ha dado, todo lo que Dios ha puesto en su vida. Amén. Aunque tenga que pagar el precio. Porque hay que separar.
Hay que separar lo emocional de lo espiritual. Pablo dijo, da lo carnal y lo espiritual a lo espiritual. Por eso muchos confunden. Muchos dicen, Dios me dijo y Dios no le dijo nada. Porque se mueven en lo emocional, en lo carnal y no en lo espiritual. Dios no habla a este oído carnal. Adentro tuyo hay un espíritu. Tú tienes una parte de Dios dentro de ti. Dice que Él nos hizo a su imagen y semejanza, pero no en este cuerpo de carne, sino en el espíritu. Dios sopló al hombre y le dio parte de su espíritu. Y Dios habla al espíritu del hombre. ¿Cuánto entienden esto?